Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de PUPrime. Bienvenidos un día más a este informe de mercado de hoy, viernes 12 de junio. Una sesión muy interesante después de una semana en la que hemos tenido de todo. Hemos tenido muchos altibajos, tanto geopolíticos, reanudación de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, también Israel e Irán. Luego ha habido otra vez una pausa. Hemos tenido también datos del IPC en Estados Unidos y ayer datos del BCE con subida de tipo de interés. Y ayer a última hora, pues se va a centrar el informe, lo vamos a ver hoy, en que Donald Trump anunció que tenía un principio de acuerdo de paz con Irán, ¿vale? Vamos a pasar al informe del mercado de hoy. Antes de pasar a MetaTrader, siempre me gusta hacer un repaso del informe que enviamos los clientes con las principales noticias para poner un poco en contexto. Como decía, hoy viene el 12 de junio, por primera vez desde que comenzó la escalada entre Estados Unidos e Irán, los mercados empiezan a comportarse como si la desescalada fuera una posibilidad real, ¿vale? Es cierto que Donald Trump ha dicho ya en varias ocasiones que la paz estaba cerca y que se había llegado a un acuerdo, pero todavía no se ha firmado nada y durante mucho tiempo. Y por el momento los mercados lo estaban tomando con cautela. No había, por así decirlo, una reacción excesivamente positiva a estas noticias, ¿vale? Pero ahora, después del anuncio de anoche, el mercado sí está comprando alivio, pero todavía no está en una paz definitiva, ¿vale? Es decir, vemos una reacción más positiva, pero todavía no se ha firmado ningún acuerdo de paz en sí. Em, la gran idea de la sesión es el giro de hoy, ¿vale? Trump anunció que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un entendimiento prácticamente definitivo, pero por su parte Teherán evitó confirmar un acuerdo cerrado en los términos planteados por Washington, ¿vale? Entonces esto seguimos a la misma dicotomía que hemos visto las últimas semanas, las últimas sesiones, ¿vale? La novedad real es que no es que Trump vuelva a hablar de paz, la novedad es que por primera vez en varios días los mercados empiezan a comportarse como si le creyeran parcialmente, ¿vale? La evolución de la semana ha sido bastante extraña. Primero había un cuestionamiento de las negociaciones, hubo una escalada militar, enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, datos de inflación y BCE y hoy posible desescalada. Decidimos de la semana que los mercados han sido muy interesantes. Si nos centramos en la geopolítica, la paz sigue siendo una expectativa, ¿vale? Todavía no es una realidad porque no está firmada, pero es una expectativa bastante, bueno, bastante amplia. Tras 3 jornadas de ataques estadounidenses sobre capacidades militares iraníes, Trump anunció la cancelación de nuevas operaciones. Aún así, la situación es considerablemente más compleja de lo que sugieren los titulares. Sin acuerdo formal, ¿vale? Estados Unidos e Irán continúan sin un acuerdo firmado. Israel y el Líbano mantienen presión militar, ¿vale? Ahí todavía no hay una desescalada porque Hezbollah rechaza los términos de la tregua y Israel sigue manteniendo la presión. Y Hormuz sigue siendo una herramienta potencial de presión estratégica, ¿vale? Hay una pausa condicional entre Irán e Israel, que bueno, hubo ataques al principio de la semana, sí, hubo ataques y se hizo una pausa en base a lo que sucediese en el Líbano. Y la lectura clave es de que la probabilidad de escalada de metas disminuye, pero la prima geopolítica sigue siendo extremadamente sensible a cualquier titular de Washington, Teherán, Israel o el Líbano. Es decir, al final seguimos estando muy pendientes de lo que va a pasar en los mercados y bueno, pues tenemos que ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Em, Energía y materias primas, en este caso, pues podemos hablar de que el petróleo desmonta la prima de riesgo, ¿vale? Esta mañana cotizaba el Brent, cuando hacemos el informe de mercado, en $86 el barril, ¿vale? Baja cayendo un 4%, ahora en el último momento estaba subiendo, en torno a 89 más o menos, pero bueno, vemos que ha habido un descenso por debajo de los 90. El oro subía con fuerza esta mañana un 3,08% y la plata también subía con fuerza con un 4,23%, ¿vale? La caída del petróleo es especialmente significativa en esta ocasión porque el mercado nunca llegó a descontar plenamente una interrupción del suministro y ahora comenta la probabilidad de solución negociada, parte de esa prima desaparece, ¿vale? El alza simultánea del oro revela a los inversores reducen el riesgo energético inmediato, pero conservan coberturas defensivas. El BCE, como se esperaba, subió los tipos de interés ayer y los puso al 2,40%, ¿vale? Y cumplió con las expectativas que tenía el mercado, como comentábamos en los últimos informes. La atención se centró en el mensaje de Christine Lagarde y en las nuevas previsiones económicas que reconocen el impacto del conflicto sobre Europa, ¿vale? Se prevé un menor crecimiento, hubo una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento tanto para 2026 como 2027 y se prevé una mayor inflación, ¿vale? En este caso, después de todo lo que está pasando con la paz
bueno, el anuncio de paz, de la tregua, por parte de Donald Trump y por la subida de tipo de interés, estamos viendo que algo que es curioso es de que las divisas están estables. El índice del dólar sigue prácticamente en torno a los 100, con 99,65 puntos, ¿vale? Y el eurodólar está prácticamente sin cambios. No hemos visto ninguna reacción significativa, ni apreciación por parte del euro, ni depreciación, ¿vale? Entonces estamos a la espera, por así decirlo. El mercado reduce la prima geopolítica, pero no altera significativamente su expectativa sobre el tipo de interés. La política monetaria sigue siendo un factor de riesgo relevante. Wall Street, por su parte, ayer cerró con un fuerte rebote, con las subidas. El que lideró las subidas fue el Russell 2000 con 2,96% y el Nasdaq un 2,54%, ¿vale? La señal importante no es que los índices subieran, sino que quién lideró los movimientos, sino como digo, fue el Russell 2000 y el Nasdaq, que fueron los que habían estado más castigados en las últimas sesiones, ¿vale? Los futuros de semana, desde los futuros de esta mañana, confirmaban la tendencia alcista, ¿vale? La IA, por su parte, sigue bajo escrutinio porque Adobe, por ejemplo, superó previsiones y aún así sufrió presión vendedora, ¿vale? Esto es lo mismo que pasó con Oracle el pasado jueves, ¿vale? De miércoles a jueves, que presentó resultados. El mercado exige resultados extraordinarios para justificar valoraciones extraordinarias. Asia y Europa, pues vemos una continuación del rebote americano, la recuperación se vuelve global. Asia subió claramente con el Kospi un 4,63%, el mejor indicador. De Asia, el Nikkei fue el segundo, un 2,67%. El FTSE y China subió el FTSE un 2,33% y el Hansen de Hong Kong un 67%. ¿Vale? Europa también teníamos un rebote y esta mañana lideraba el IBEX 25. ¿Vale? Vemos que, obviamente, si se firma una paz, pues obviamente la Europa, bueno, que se está viendo más perjudicada por la situación energética, pues se vería beneficiada. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, pues en general todos los índices subiendo, aquí tenemos una tabla y en Intermarket, pues todos los activos envían el mismo mensaje. En este momento, los activos de riesgo, el petróleo, pues descendía un 4%, el VIX descendía también esta mañana, las bolsas globales avanzaban, el Bitcoin subía un 0,88% esta mañana, superando los 63.000 dólares. Ethereum, Ripple y Solana también subían, Ripple y Solana con más fuerza, ¿vale? Pero los activos de refugio todavía tienen atractivo. Todavía no ha habido, no han perdido, porque de hecho el oro rebotaba y la plata rebotaba esta mañana con fuerza después de haber perdido soportes en los últimos días. Y el dólar, el índice del dólar se mantenía prácticamente sin cambios en el mismo nivel, ¿vale? Lo importante es que durante gran parte de la semana las criptomonedas no confirmaban el obtenido de renta variable y hoy esa situación comienza a cambiar. Sin embargo, la fortaleza simultánea del oro recuerda que la incertidumbre todavía no ha desaparecido, ¿vale? La lectura clave es de que los activos de riesgo empiezan a validar la desescalada, pero los refugios todavía conservan atractivo. El mercado se mueve hacia el optimismo con una dosis importante de prudencia. Por lo tanto, la fotografía no es completamente uniforme, todavía bueno, tenemos signos de positivos y signos negativos, ¿vale? O no tan positivos, por así decirlo. La combinación de petróleo cayendo y oro subiendo simultáneamente sugiere que los inversores están reduciendo parte de la prima geopolítica, pero no están dispuestos todavía a eliminar sus coberturas, ¿vale? Y la conclusión estratégica que tenemos esta semana, ¿vale? Es que en fase uno había una escalada de conflicto, desde el principio de semana, hubo una escalada de conflicto, tuvimos la de inflación y de BCE, los cayeron. Hoy hemos tenido un anuncio de entendimiento de mercados, un entendimiento entre las dos partes y los mercados siguen cautos, positivos, pero todavía hay que seguir cautela. Y la fase 3 pues será la próxima semana que veremos la solución, finalmente, si se llega a una firma de la paz, si hay una nueva pausa o no, o si se puede reactivar. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, el mercado en las últimas semanas se está moviendo a golpe de tuit, a golpe de mensaje, y esto obviamente pues es muy difícil de prevenir, ¿vale? Y por primera vez en varios días los mercados empiezan a comportarse como si una salida negociada fuera una posibilidad real y la prueba aparece prácticamente en que todos los activos bueno, pues están siendo viendo movimientos positivos, ¿vale? La gran sorpresa no es que Trump vuelva a hablar de paz, sino la gran sorpresa es de que los mercados empiezan a creerle parcialmente, ¿vale? Pero mientras no haya una paz firmada, pues habrá que vigilar la situación. Las preguntas para la próxima semana son: ¿representa la negociación actual el inicio de una solución estable o simplemente una nueva pausa dentro de un conflicto que todavía está lejos de resolverse definitivamente? Y eso es muy importante, ¿vale? Hay que vigilar los titulares que nos encontremos entre Washington, Teherán, Irán y el Líbano, veremos qué pasa, nos movemos a golpe de noticia,
La política monetaria, obviamente, la Fed y el BCE pues van a tener una política pues, más restrictiva. Y en la señal del oro, pues mientras el oro siga fuerte, el mercado no habrá eliminado completamente sus coberturas defensivas. ¿Vale? Y esto es todo en el informe de hoy. Vamos a pasar rápidamente a MetaTrader para analizar los principales índices, bueno, los principales instrumentos. En este caso vamos a hablar, estamos en el gráfico del petróleo, ¿vale? Vamos a pasar este para este lado. Gráfico del petróleo en el cual estamos viendo cómo el petróleo, obviamente es un gráfico de está corrigiendo con mucha fuerza, ¿vale? Ayer corrigió con mucha fuerza y esta mañana también, tras el anuncio entre ayer y hoy, hemos tenido, llegado a marcar mínimos de $87, ¿vale? El barril, que esto es 86, $87 el barril que teníamos en el informe, muy importante. Ahora mismo estamos en torno otra vez a los 90. ¿Por qué? El nivel de 90 es un nivel psicológico, es un nivel muy importante y bueno, pues sería importante que pudiese cerrar por debajo de los $90 en la semana, ¿vale? Hoy viernes. Que finalmente mantiene los 90 y lo recupera y tal, bueno, pues habrá que ver la semana que viene. Pero sí que es cierto que hemos visto cómo tras el cruce de medias móviles y la ruptura del nivel de 100, hemos visto un fuerte descenso en las últimas sesiones en el petróleo, ¿vale? Hoy, ahora mismo, está recuperando parte del terreno perdido esta mañana, pero aún así seguimos con descensos en la sesión de hoy, ¿vale? En general, vemos este es el gráfico semanal y vemos cómo estamos rompiendo los niveles y las medias móviles de corto plazo, ¿vale? Entonces, y de hecho se ha detenido en las inmediaciones de la media móvil de 40 periodos en torno a $85 el barril. Lo que hemos dicho, la tensión todavía sigue, todavía no hay una paz firmada clara, entonces, bueno, mientras no tengamos una resolución final, el petróleo, como vemos, la volatilidad es enorme, un rango enorme en las últimas semanas y desde que comenzó el conflicto, ¿vale? Por su parte, el oro, tenemos aquí el gráfico del oro. En el gráfico del oro vamos a encontrar una situación que es muy interesante. Estamos rompiendo el soporte, no solamente hemos roto el soporte, sino que se está confirmando durante toda la semana. Vemos que se va a producir un cruce de medias móviles de largo y corto plazo, un cruce bajista, que es una señal de venta, y vemos cómo el oro está cotizando ahora mismo en torno a los $4.190, ¿vale? Y vemos cómo está intentando recuperar el soporte perdido, ¿vale? Entonces, obviamente, no recuperar este soporte y acabar por debajo de él, o incluso en zonas cercanas a los $4.000, pues podría abrir la puerta a una corrección mayor, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la sesión de hoy estamos viendo cómo el oro se está enfrentando a su resistencia, ¿vale? Está intentando recuperar parte del terreno perdido que tenemos una, dos, tres, cuatro sesiones consecutivas muy en negativo en el oro, ¿vale? De hecho, este mes estamos teniendo un 8% prácticamente en el mercado precioso, ¿vale? Entonces, estamos en una situación técnica muy importante porque ahora mismo no tenemos prácticamente soportes. El soporte sería el nivel psicológico de los 4.000 y siguientes niveles pues sería ya que tenemos aquí señalado, ¿vale? En torno a los 3.800 puntos, 8.000, perdón, $3.800 por onza, ¿vale? Entonces, no tenemos prácticamente soportes, pero tenemos mucha resistencia y estamos muy lejos de los máximos históricos. Habrá que ver cómo evoluciona, porque obviamente una política restrictiva de los bancos centrales, un dólar fuerte, pues perjudica al oro, ¿vale? Como activo refugio. Por su parte, Bitcoin se encuentra también intentando, en la semana pasada cerramos por debajo de soportes, ¿vale? El gráfico semanal, cerramos por debajo de soportes y llevamos toda la semana cotizando en torno a los 63.000 dólares. Estamos en un rango lateral esta semana, ¿vale? Bastante claro que entre el soporte perdido de la semana pasada y los mínimos 60.000, ¿vale? Intentamos recuperar, pero no es capaz el Bitcoin de recuperar este nivel. Cerrar la semana otra vez por debajo del nivel actual, de este nivel de soporte, pues podríamos confirmar como un pullback bajista. Es decir, que no ha sido capaz de recuperar dicho nivel de soporte, pero actúa como resistencia. Entonces, es muy importante que ver cómo evoluciona la semana de aquí a final de semana el Bitcoin. Porque lo dicho, cerrar por debajo de el anterior nivel de soporte, que es actualmente la resistencia, podríamos confirmar la semana que viene la ruptura y poder continuar con descensos. Aunque esto es técnicamente hablando, pero realmente está cambiando un poco el mercado. Sentimientos sí que es cierto, está cambiando. Si finalmente se firma la paz y se vuelve al risk on, a un mercado favorable al riesgo, pues probablemente aumentará la liquidez en Bitcoin y subirá, ¿vale? Entonces, ahora mismo dependemos muchísimo de lo que pase
finalmente entre ese acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, ¿vale? Pero técnicamente hablando, estamos en una semana muy interesante, cotizando toda la semana prácticamente entre el soporte y la resistencia, ¿vale? En un rango estrecho de $3.000. Y bueno, veremos finalmente cómo finaliza la semana. Y por último, vamos a ver rápidamente los principales índices americanos. Vamos a ver el gráfico de Standard Poor's, en el cual, bueno, pues vemos como tras el anuncio de ayer, pues hemos tenido un fuerte rebote, estábamos peleando, estábamos corrigiendo y estábamos peleando por la media de medio plazo de 40 sesiones en un gráfico diario. Después de haber marcado máximos históricos, habíamos retrocedido. De hecho, si ponemos aquí un nivel de Fibonacci, vamos a ver que eso más o menos estará en torno al 23% prácticamente. ¿Vale? ¿Dónde se ha detenido? ¿Sí? En torno al 23% Fibonacci, que es el nivel de la media móvil, ¿vale? Y vamos a ver que esta situación técnica es muy similar a lo que vamos a ver encontrados en el Nasdaq, ¿vale? Situación técnica muy similar. Son dos gráficos prácticamente calcados. Ambos índices están muy influenciados por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la IA, ¿vale? Entonces, bueno, estamos viendo claramente cómo está funcionando este gráfico, ¿vale? Mientras mantengamos los soportes que tenemos aquí, ¿vale? De hecho, también va a estar muy influenciado por lo que finalmente suceda entre Estados Unidos y Irán, si se firma un acuerdo, porque obviamente habrá euforia en los mercados y podremos recuperar y subir, ¿vale? Ahora mismo nos enfrentamos, cotizamos entre medias móviles en ambos índices. Vemos que nuestro indicador MACD sigue perdiendo momentum, por así decirlo, el momentum alcista, y vemos cómo nos hemos salido de esa sobrecompra acumulada de manera importante, ¿vale? Tenemos una sobrecompra acumulada desde este momento alcista bastante grande, ¿vale? Entonces, importantísimo ver el cierre de esta semana, si somos capaces de recuperar la media de 18 o si cerramos por debajo y la semana que viene seguimos cotizando entre las medias móviles, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengáis, siempre os contactamos a través de nuestra página web, o a través del correo electrónico, o a través de comentarios en nuestro canal de YouTube. Un saludo y buenas tardes.